Así es. En esta segunda clase vamos a en esta segunda clase lo que vamos a hacer es, vamos a repasar en primera instancia lo que estuvimos viendo, que es lo que están comentando ahí por chat, los tipos de datos, printf, scanf, cuestiones primarias de lo que es el lenguaje C, y en la apertura vamos a hacer un breve repaso de qué eran los lenguajes y por qué trabajamos con C. Pero bien, lo que han dicho ahí está perfecto, ¿sí? Lo primero que hicimos la clase pasada fue una presentación de los tipos de lenguaje. Bien, los lenguajes compilados, interpretados e intermedios, lenguajes de bajo nivel, nivel intermedio y nivel alto. Y habíamos dicho que íbamos a trabajar con C, que es un lenguaje compilado. Muchos ahí se preguntaban siempre por qué trabajamos con C, si es un lenguaje bastante viejo, un lenguaje que por ahí ya no se usa, o esa es la pregunta que suelen hacer. Entonces acá, a modo de curiosidad, les adjunté una nota donde se muestra en qué cosas se siguen utilizando C. Por ejemplo, muchos lenguajes más modernos y elegantes, como, no sé, como por ejemplo Python, están diseñados en C. ¿Sí? Ni hablar de que hay algunos sistemas operativos, como la estructura de Linux, que también está programada en C, y muchas bases de datos están también programadas por fondo con C. Entonces C es un programa que se lo sigue utilizando. ¿Bien? No se lo utiliza quizás de una forma tan visible como cualquier otro lenguaje. Es decir, si uno tiene que empezar de cero a hacer un programa, seguramente no lo haga en C, pero se va a dar cuenta que muchas de las herramientas que utiliza están programadas en C. No, mucho más no la puedo agrandar porque si no dejo de ver el chat, ¿sí? Romina, apretá F5 a ver si podés, y si no, fíjate abajo a la derecha en las opciones que tengas bien el sonido. Bueno, si no me escucha igual la respuesta, no creo que la llegue a escuchar. Por favor, díganselo. Bien, más que eso no voy a poder agrandar la letra. Entonces nada, acá le dije para los curiosos la importancia de C incluso en la actualidad. Y dicho esto, ya podemos empezar a hacer un breve repaso de lo que vimos en la primera clase. Prueben con auriculares. Primero les muestro algo de la computadora, supongo que lo saben, pero se los muestro. Acá abajo en las opciones de sonido, vayan, hagan clic y chequeen que están con la salida de audio correcta. Pueden que tengan varias, más si enchufaron el auricular. Supongo que lo saben, pero por las dudas se los muestro. Y chequeen que en mi carita, o sea, en mi escritorio, no tenga silenciado yo el micrófono, que no tenga tachado el micrófono. Esas son las dos cosas que tienen que chequear. La guía 2, no está subida. Hoy cuando terminemos la clase la subo. Bien, lo primero que vamos a refrescar es cómo se iniciaba un proyecto del Codeblock. Es ya bastante simple, pero bueno, los mostramos. Crear nuevo proyecto. Aplicación de consola. Siguiente. Eligen el lenguaje, que tiene que ser C. Siguiente, le ponen un nombre, clase 2. Chequean el lugar donde se está guardando y se crea el archivo .cbp. Siguiente, se fijan que tengan el compilador, que fue lo que varios tuvieron problemas de instalación. Muchas veces se lo instala por separado. Si siguen teniendo problemas con el compilador, usen el debc++ o debcpp, que es otro IDE para C. E incluso cuando instalan el debc, muchas veces se les configura el Codeblock, porque el debc se ve que instala algunas cosas como el compilador y hace que empiece a funcionar también el Codeblock. Siguiente. Sí, las DLL se pueden descargar independientemente y las tiras en la carpeta Windows.
Está bien, la versión online te va a servir para estas primeras 10-15 clases. Por ahí para las últimas no. Listo. Una vez que uno hace todos esos pasos, se inicia desde el archivo main, donde en el main recuerden que había que dejar todo lo que teníamos arriba, es decir, las librerías, el inicio del algoritmo con el int main y el return 0 con la llave, lo tienen que dejar para siempre. Y el algoritmo lo vamos a ejecutar entre medio. Mi algoritmo en este caso dice printf clase 2. Recuerden que se ejecutaba con este botón, compila y ejecuta. Este botón es para compilar, este es para correr y este para compilar y correr. Ahí compilamos y vamos a ver el resultado, que va a ser un mensaje en pantalla por medio de este printf. Bien, listo. De esa forma chequean que el proyecto se abrió bien, tienen el compilador andando y está todo en orden. Bien, entonces, ¿qué cosas dicen que vimos? A ver, en orden, ¿qué es lo primero que estuvimos viendo? Acá ya les refresqué el printf, que es mostrar por pantalla. Luego, ¿qué más vimos? Sí, vimos la declaración de variables, tipos de datos y o declaración de variables. Yo sé que no se ve nada el gris, pero bueno, perdonen. Tipos de datos y declaraciones de variables, eso es lo que vimos. Los tipos de datos, ¿cuáles eran? Habíamos visto los datos enteros, int, número, por ejemplo. De esta forma estamos definiendo un entero que se llama número. Luego vimos los números decimales, que son los float. ¿Sí? Vimos otro tipo de número decimal, que son los double, que nos permiten poner mayor desarrollo decimal. Mucho no lo uso yo, pero bueno, lo tienen ahí también. La estructura es igual. Luego vimos los char, que son para los caracteres. Es decir, para almacenar letras, para almacenar números o para almacenar algún tipo de símbolo. ¿Sí? Esos son los caracteres. Y lo último que vimos es los string o arreglos de caracteres o vector de caracteres o muchos caracteres o chares, como le digo yo, donde uno genera una variable que se puede llamar palabra y esa palabra puede tener como mucho 10 caracteres. Uno tiene que definir cuántos caracteres puede tener como máximo. Este programa tendría que tener una opción para prohibir que me muteen, pero no la tiene, hoy si la tiene no la encuentro. Chequeen eso, por favor, que no me silencien. Bien, estos son los 4 grandes tipos de datos con los que vamos a trabajar. Respondiendo a una pregunta que hicieron un poquito más arriba, doble es un tipo de dato parecido al float, es un tipo de dato decimal, pero que permite un desarrollo decimal bastante más extenso que el doble, que el float, perdón. Pero es lo mismo. Bien, ¿qué habíamos visto con las variables? ¿Qué había que hacer inicialmente con las variables? Como para asegurarnos que nuestro algoritmo va a funcionar bien. Definirlas, sí, no es la palabra correcta. Definirlas es lo que hicimos. Acá defino una variable que se llama número y es entera. Definirla no es la palabra correcta. Lo que quizás querés decir, quizás,
es inicializarlas. Inicializarlas es darle un valor inicial. Por ejemplo, a los números se les suele dar valor inicial 0. A los caracteres se les suele dar valor inicial nulo, o sea, nada, perdón, vacío. Con los caracteres se lo hace con la comilla simple. Comilla simple, es la que está al lado del 0 a la derecha. Comilla simple. Y con las palabras, o los strings, se les suele dar comilla doble. Se le suele dar, no, se lo define con comilla doble. Y se le suele poner también un espacio para definirlas vacías. ¿Para qué es esto? Para asegurarnos que desde el primer instante que empezamos nuestro algoritmo, ya sabemos qué valor hay almacenado en cada una de las variables. De esta forma nos aseguramos que en el minuto inicial en la variable no hay guardada ningún tipo de basura o cosa que no sabemos qué es. ¿Sí? La realidad es que estos números seguramente no los usemos, pero está bien tenerlos controlados desde el primer instante. Así que recuerden, cuando definen las variables, también es muy sano darles valores iniciales, es decir, inicializarlas. Luego lo otro que vimos es cargar las variables por teclado, es decir, que algún usuario tipee algo y ese algo quede registrado en alguna variable. ¿Sí? Eso como lo hacíamos, para pedirle al usuario algo y guardarlo. Sí, el scanf es la instrucción que guarda en la variable, pero primero hay que poner con un printf. Se recomienda poner con el printf una instrucción para el usuario, ¿no? O sea, por favor, ingrese un entero. Si yo no pongo esta instrucción, el usuario no sabe qué apretar, puede apretar cualquier botón y se puede romper todo el programa. Entonces, ahora sí, le digo al usuario que ingrese un entero y ese entero lo guardo con el scanf, como era la estructura del scanf. Entre comillas poníamos lo que se llamaba la máscara correspondiente a un entero, que en este caso era porcentaje de, coma, el ampersand y la variable donde queremos guardar. En nuestro caso, la variable se llama número. Profe, entonces se puede declarar qué tipo de variable. No sé si redactaste bien la pregunta, pero sí, es lo que hice acá. Declaré la variable y le asigné un valor en el primer renglón. Entonces acá le pido algo al usuario, el usuario lo tipea y lo guardo en número. Y una cosa que podemos hacer para chequear que está todo bien, hago otro printf donde voy a mostrar el resultado de lo que tipió la persona. ¿Cómo era para mostrar algún dato? Poníamos también la máscara del dato, el dato es un entero, así que pongo la máscara de, y fuera de las comillas poníamos el dato que queremos mostrar. Vamos a chequear esto. Voy a compilar. Bien, compilo. Vamos a ver renglón por renglón. Clase 2, listo, ya lo mostró. Define una variable. El comentario no aparece en la consola desde ya. La definición de esta variable tampoco. La definición de esta tampoco y de esta tampoco. Las definiciones desde ya no se ven impactadas en la consola. Lo que sí es esto. Por favor, ingrese un número entero. Es el mensaje que se ve en mi consola. Ahora voy a ingresar un número entero, el 8. El 8 se guardó en número gracias al scanf. Y si hago printf número, en número había un 8. Así que efectivamente me muestra el 8 por pantalla. ¿Esto lo siguieron todos? Excelente, bien. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero vamos a pedirle al usuario que ingrese por favor un decimal. Entonces, la estructura es la misma. Le pido al usuario que por favor ingrese un número con coma, así lo entiendo mejor. Número con coma.
Ese número con coma tiene otra máscara, los flotantes tienen otra máscara que es la F, y el número con coma no se llama número, se llama decimal. Una cosa que no me acuerdo si les dije en la primera clase es lo siguiente, es que si uno hace doble clic en una variable, aparece esa variable remarcada en todos lados. Eso es bueno para si tienen que encontrar algún error o algo parecido. Exacto, los porcentajes de se reemplazan por porcentaje F porque deja de ser un decimal y pasa a ser un flotante. Y hago otro printf. Printf, porcentaje F, como bien dijo por ahí Juan. Y ahora voy a mostrar el valor decimal. Vamos a ejecutar el programa. Un número entero, el 7, un número con coma, 36.25. Esta es una pregunta que nunca me hicieron todavía, pero bueno, por las dudas, la coma en C es punto. Apretamos Enter. Está tardando mucho, esto es indicio de que me parece que hay algún error. Ahora lo buscamos. ¿Ven? Yo ahí apreté Enter y en un par de segundos no me está mostrando la respuesta. ¿Funcionó bien? Sí, bueno, fue problema mío entonces. Esto debería ser inmediato, ¿sí? Ahora lo vuelvo a compilar para chequear. Ni bien apretamos Enter después que termina el número, ya tiene que salir la segunda instrucción. No debería quedar colgado como quedó conmigo. Bien, después muestra el resultado del 7, que está bien, y muestra el resultado del número decimal. Recuerden que los números decimales los muestra con coma, con 6 números detrás de la coma, con un desarrollo decimal de 6 dígitos. Si uno quería por algún motivo cambiar eso, voy a poner punto 2. Punto 2 quiere decir que va a mostrar solamente 2 decimales. Vamos a compilarlo, así notan la diferencia. Ingreso un número entero, el 8, y un número con coma, 36.256. Antes me mostraría muchos ceros. Ahora vamos a ver que me muestra solamente 2 decimales. ¿Por qué? Porque es lo que les dije acá, punto 2, 2 decimales. Y no solo eso, sino que hace el redondeo. Entonces eso está bueno para tener un programa prolijito en su muestra, para que los printf sean prolijitos. Está bueno usar el punto 2 o el punto 1 o los decimales que necesiten, así no arrastran tantos ceros. ¿Bien con eso? Sí, claro. Este punto 2 lo que hace es define cuántos... Perdí. No, lo cerré. ¿Cuántos decimales muestra por consola? O sea, esto. 5. ¿Ves? Acá. Guardé el 255. Sin embargo, me muestra por pantalla solamente 2 decimales. Y esos 2 decimales los redondea. Si yo no hubiera puesto el punto 2, me hubiera mostrado el número con muchos ceros. No, el ampersand va siempre con los scanf. No va nunca con los printf. Nunca. ¿Sí? No confundan, ese es un error típico que varios cometieron en la entrega del primer examen. Primer TP más que examen. Los ampersand no van con el printf. A ver lo que dice Camila. En el printf es aconsejable que indiques la cantidad de decimales para que te quede prolijo. No es obligatorio. Y en el scanf no se puede poner el punto 2. No pongan el punto 2 en el scanf ni nada por el estilo. El scanf guarda todos los números. Esto es simplemente para mostrar alguno de esos. Y bueno, desde ya que pueden poner punto 1 para un solo decimal, punto 3 para 3 decimales, punto 5 para 5 decimales, esto como ustedes quieran. O incluso punto 0 para que no muestre ningún decimal. Esto lo eligen ustedes. Yo suelo poner punto 2. Bien, de la misma forma le podemos pedir al usuario que ingrese un carácter. Entonces, por favor, ingrese un carácter.
carácter. La máscara de los caracteres es C y nuestra variable carácter se llama carácter. Se tendría que llamar carácter, no caracteres, porque es uno solo. Lo cambio por singular. Bien. Acá le pido al usuario que ingrese un carácter y bueno, ¿cómo hago para mostrarlo? Fácil. Hago lo mismo, ¿no? Printf, la máscara de los caracteres que es C, y acá pongo el nombre de mi carácter que se llama carácter. Antes de ejecutar esto les voy a refrescar cómo era para mostrar más de un número en un printf. Supongamos que estos dos printf que son de números los quiero poner juntos. ¿Cómo haríamos? Todo esto que está en el printf segundo, en el segundo printf, podría ponerlo acá en el primero. Entonces diría, voy a mostrar un entero, voy a dejar un renglón, voy a poner una flechita, voy a mostrar un decimal. Cierro la comilla y acá digo, ¿de dónde saco este entero? Lo saco de número, me faltaría decir de dónde saco el decimal. Entonces acá tendría que poner coma, decimal. De esta forma, muestro por pantalla dos cosas en simultáneo. ¿Bien? Esto lo habíamos visto y nada, se los refresco ahora. De esta forma, con un mismo printf muestro dos valores. No sé si te entendí, Juan. Después de las comillas ponemos coma y separado por coma todas las variables que necesitas para asignarle a cada una de estas máscaras. Por cada máscara va una variable y va en ese orden. No hace falta dejar renglón, yo lo dejo para que quede estéticamente armónico y prolijo. Bueno, dicho esto, ahora sí, printf porcentaje C carácter. Vamos a ver si todo esto funciona. Bien, ingreso un entero, voy a ingresar el 4, un número con coma, el 1.1. Y acá lo que vemos es lo siguiente. Mostró el 4. Uy, ya, que toqué. Mostró el 4. Está mostrando el 1.1, pero lo está mostrando dejando un renglón, así que voy a tratar de solucionar eso. Y acá vemos lo siguiente, no me está mostrando el carácter. Vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar con esto. ¿Por qué piensan que no está mostrando el carácter? Muchos se habían topado con ese problema en las preguntas del WhatsApp. Exacto, lo que dice acá Ezequiel, es un problema con el buffer. Voy a volver a ejecutar. Ahora vemos cómo se soluciona eso. No me acuerdo si en esta comisión lo había mencionado o lo mencioné en la comisión del lunes, así que lo repito por las dudas. Lo primero que muestro es que arreglé ese barra n porque dejaba renglón en un lugar que no quería. Ingresamos un número, el 5. Ingreso un número con coma, 1.1. Muestra el 5, muestra el 1.1. Listo. Ya el primer printf está funcionando bien. Antes lo que tenía mal era que el barra n lo había puesto acá. Por eso dejaba el renglón en el lugar equivocado. ¿Sí? Pero lo que sigue fallando es esto, es el carácter. ¿Bien? El carácter no me lo está mostrando. Vamos a chequear todo y vamos a ver dónde puede estar el error. El error suele estar acá. Bien. Scanf, porcentaje C, eso está bien porque es un carácter. Carácter se llama carácter, ven, acá hice doble clic para chequear que está bien la palabra, es la correcta, la que tiene que ver con la variable. Pero muchas veces cuando uno hace scanf de char, o sea, en estas dos posibilidades, muchas veces queda mal guardada la variable. Para evitar eso, lo que tienen que utilizar es esta función, es el flush stdin. O sea, como moraleja, antes de los scanf de porcentaje C, tienen que utilizar el flush. Es una variable importante. Lo que hace es limpia toda basura que haya podido quedar tipeada con anterioridad. ¿Bien? Así que eso se lo anotan bien, es bastante importante. El flush antes de los scanf de porcentaje C.
El porcentaje S no lo vimos todavía, no lo vimos en esta clase, pero es para palabras, para muchos caracteres, no para uno solo. Cuando es un solo carácter tienen que poner el C. Bien, entonces ahora compile, vamos a ver que seguramente ese era el error. Voy a ingresar un entero que es el 8, un número con coma, 1.2, y acá me dice que por favor ingrese un carácter. Eso antes no me lo preguntaba, se lo salteaba directamente. ¿Por qué se lo salteaba? Porque había quedado basura en el buffer del teclado, en el historial del teclado, como suelo decirlo yo. Entonces el carácter quedaba con algo guardado que no era lo que yo quería. Ahora sí me está dando la opción de tipear. Voy a tipear la U. Aprieto Enter y ven que ahora todo funciona. Entonces los que tenían ese tipo de problemas, que se salteaban la opción y que les guardaba cualquier cosa en el porcentaje C, lo que les faltaba era el F-Flush. No se lo olviden nunca. Bien, entonces ya sabemos guardar números, enteros, decimales y caracteres. Lo que nos faltaría hacer es guardar muchos caracteres, es decir, guardar una palabra. A la variable, en vez de llamar la palabra, la voy a llamar nombre, así guardo un nombre. Entonces le voy a pedir al usuario que por favor ingrese su nombre. Por favor ingrese su nombre. ¿Cómo sería esto? Nuevamente, como son caracteres, hay que utilizar el F-Flush, pero ahora son muchos caracteres. El hecho de que sean muchos caracteres implica que va al porcentaje S. La variable ya no se llama carácter, se llama nombre. Y lo importante era que cuando usábamos scanf porcentaje S, no iba el ampersand. Este era el único caso donde... Uy, estoy tocando cualquier cosa. Este es el único caso donde no va el ampersand. El ampersand no va con el porcentaje S. Sí, en el F-Flush ponen std. Salvo que estén ejecutando el codeblock de Linux, que ahí no estoy seguro cuál es la instrucción. Entonces chequenlo en internet. Sé que no les va a funcionar en Linux eso. Bien. Entonces ya le pedimos el nombre. Ahora vamos a hacer que nos muestre el nombre. Es lo mismo, solo que ahora voy a mostrar un string. Y ese string o arreglo de caracteres se llama nombre. Listo, voy a compilar y ejecutar. Un entero, el 8, un número con coma, el 5, voy a ingresar un número sin coma para que vean que no tiene error, un carácter, podría ser la I, y ahora me pide el nombre, escribo Nicolás. ¿Ven? El número que ingresé, el decimal sin coma le agrega el 00, el carácter y mi nombre, Nicolás. Estaría todo funcionando bien. Sí, a los scanf de S y a los scanf de C, agréguenle el F-Flush, si no les va a fallar. En algún momento les va a fallar. No quiere decir que siempre falle, pero para evitar ese problema, agreguen el F-Flush. Bien, entonces esto ya vimos que está funcionando bien. Pero esto tiene un problemita que también varios notaron, que es el siguiente. Voy a ingresar un entero, 7. Voy a ingresar un número con coma, 5.3. Un carácter, la R, y un nombre. Supongamos que ahora voy a mi nombre completo, Nicolás Ignacio. Déjenme ver si no me paso de los 10 caracteres. 4, sí, me pasé de los 10 caracteres. Voy a poner otro que no se pase de los 10 caracteres. Nico. Supongamos que Nico Pérez, ¿no? Pongo Nico Per. ¿Qué ocurre si yo pongo esto? Aprieto Enter y me muestra solamente Nico. Cuando uno deja espacio, el espacio hace que quede truncado el nombre. ¿Sí? Se guarda únicamente lo que queda antes del espacio. Entonces, de esta forma, no podemos
guardar con el scanf, no podemos guardar nombres propios. Nombres compuestos, perdón. No podemos guardar nombres compuestos. ¿Por qué? Porque si dejo un espacio, se guarda solamente el primer nombre. Voy a alargar un poco esto, que son pocos caracteres. 20 voy a poner. Y vamos a ver cómo se soluciona ese problema que también varios tuvieron. Ver las preguntas. Bien, acá lo que dice Romina es por qué el fallo del F-Flush, ¿no, Romy? Bien, el F-Flush es para solucionar un problema. ¿Qué problema? Muchas veces cuando uno tipea datos de entrada, cuando uno tipea números no tiene problema, pero cuando uno pide el tipeo de letras, si anteriormente estuvo tipeando cosas con el teclado, puede que quede guardado algo malo, algo basura, en el historial de teclado, en lo que es el buffer. Entonces esa basura se guarda en nuestro carácter y no queremos que pase eso. Para asegurarnos que no quedó guardado nada en tipeos anteriores del teclado, ponemos el F-Flush, limpiamos todo eso. Para evitar eso, ¿sí? Háganlo antes de los porcentajes C y porcentaje S. Y acá lo que dice Juan. Bueno, sí, lo que dice Juan es lo que justamente estuve diciendo, que el scanf de porcentaje S solamente lee hasta el primer espacio. Si tenemos un nombre compuesto, no funciona. Entonces, para solucionar eso, vamos a empezar a usar una nueva función que se llama gets. El gets funciona como el scanf, tiene el mismo rol que el scanf, o sea, es leer. Y dentro del gets ponemos nuestra variable. Mi variable se llama nombre. ¿Sí? El gets es igual que el scanf, solo que no lleva la máscara. Lo único que ponemos es la variable, ¿ven? Nombre. Voy a compilarlo. Número entero 8, número con coma 663.3, un carácter I. Acá me pide el nombre y ahora sí voy a ingresar Nicolás, espacio, espacio, Ignacio. Si se fijan, ahora sí me guardó bien Nicolás Ignacio, incluso me lo guardó con 2 espacios. ¿Sí? No me guardó solamente el primer nombre. Entonces, este problemita que tenía el scanf, y ahora más lo solucionamos con el gets. Usamos el gets cada vez que queremos guardar algún porcentaje S. Cuando queremos guardar una cadena de caracteres, de ahora más usamos el gets para evitar el problema de los espacios. Sí, Lucía, el gets solamente para los porcentajes S usamos. Tiene la misma estructura que los scanf, el mismo funcionamiento. Sí, claro, borran el scanf porque la función que tenía el scanf ahora la va a tener el gets. No, usan el get solamente para los porcentajes S, no lo usan ni para los números, ni para los flotantes, ni para los char. Sí, para imprimir es lo mismo, ¿ven? De hecho nunca cambié eso. Printf, porcentaje S, nombre. Lo único que cambian es el scanf por un get, para evitar el problema de los espacios. Sí, pongan también el flush. Bien, ¿se entendió todo esto? Esto fue el repaso de la primera clase. Todo esto es lo que estuvimos viendo en la primera clase. Voy a guardarlo y seguimos.
Exacto, es lo que acá les está diciendo Juan. Es para evitar problemas con el porcentaje S y porcentaje C, para que no guarde en esa variable basura. Para limpiar la memoria, para limpiar el historial, para que no quede almacenado algún tipeo previo a el tipeo de nuestro dato. Bueno, ¿cómo se hace esto para guardar en PDF? Acá está, exportar PDF. Bien. Puede poner el ejemplo del get. No sé si te entiendo. El get se ejecuta así. Ponemos get y adentro de get la variable donde queremos guardar. Nuestra variable es nombre. Sí, es necesario el flush, ya les comenté. El flush antes del get y antes del scanf de los porcentajes C o de los porcentajes S. Bien, ¿ya estamos con esto o alguna otra duda? No sé si te entiendo la pregunta. La variable es esta, es la que vos le pones nombre. Dentro de esas variables guardás datos. Dentro de la variable número vos guardás datos numéricos. Por ejemplo, el dato acá es 0. Es eso. Eso que pregunta Romy está bueno. ¿Qué pasa si me paso de la cantidad de letras? Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que guarda solamente, en este caso, 20. Si escribís 25 va a guardar solo 20. Vamos a chequearlo. Número entero 8, un número con coma 3.6, un carácter el 5, un nombre. Nicolás Ignacio Pérez. Ahí creo que me pasé de las 20, pero por las dudas voy a poner un poco de basura. Listo, ahora sí me pasé de las 20. Si se fijan, lo que me guardó es, a ver, Nicolás Ignacio 4. Me guardó todo por motivos que ahora vamos a... Bueno, ahora nos falta bastante para que lo veamos. Pero en condiciones normales te va a guardar hasta las primeras 20. 5, 8, 12, 13. Te va a guardar hasta acá. Ahora te está guardando todo porque está usando posiciones consecutivas de memoria. Entonces, las siguientes letras están almacenadas en el lugar consecutivo de la variable. ¿Sí? Todavía no están en condiciones de entender por qué funcionó eso ahí. Necesitan entender cuando veamos punteros y manejo de la memoria, pero en este caso está guardándolo bien solo por eso, solo porque no hay nada, otra variable definida después de eso, ¿sí? Pero nada, si guardan más letras de las que definen, les va a fallar, salvo que sea este caso donde es lo último que hacen. Así que no se pasen de las letras. No sé si se entendió, o sea, tendría que haberme mostrado 20, no me muestra 20, ¿por qué? Porque en las posiciones siguientes a nombre no estoy usándolo para nada, entonces lo utiliza para guardar las letras siguientes, pero eso en condiciones normales no les va a funcionar. Cuando veamos un poco más, cuando veamos for y posición de las letras dentro de un nombre, ahí vamos a entender por qué en este caso funciona. El espacio es un carácter, sí, claro. Volviendo a la pregunta de Romina, no estamos en condiciones por ahí de entender bien por qué funciona o por qué no funciona pasarse de las 20 letras. Necesitan conocer las posiciones dentro de unas palabras. No tiene que ver exactamente con el get. El motivo del por qué funcionó
tiene que ver porque no definí ninguna otra variable acá. Si yo defino otra variable, esa variable la guarda en posiciones de memoria consecutivas a nombre y ahí se rompe. ¿Sí? Otra vez, cuando veamos manejo de la memoria, ahí lo vamos a poder retomar bien. ¿Sí? Ahora no me quiero meter con eso porque no se va a entender y va a quedar desprolijo explicarlo en este momento. ¿Alguna otra duda con este ejemplo? Así podemos seguir con la unidad 2. Sí, por ahora no se preocupan. Por ahora traten de evitar, pasarse de esa cantidad, de este máximo. No se pasen de este máximo. ¿Alguna otra duda con esto? Bien, entonces podemos seguir. Permítanme que voy a dejar solamente algunas cosas. Voy a trabajar solamente con dos, con un número entero y con un nombre, nada más. Bien, ahora enseguida voy a trabajar con esto. Seguimos con el PowerPoint. Sí, pero eso que estás haciendo el autor está mal. No va el ampersand en los printf porque el ampersand representa otra cosa. Que en ese caso te funcionó bien de casualidad, pero lo que haces es otra cosa. Eso está lógicamente mal. Cuando avancemos un par de clases más y veas en verdad qué es lo que hace el ampersand, vas a ver por qué está mal ponerlo ahí. Bien, lo que vamos a ver en esta unidad, o sea, el tema nuevo de la clase de hoy es las estructuras de decisiones, los condicionales, que recuerdan que eran los que se llamaban bifurcaciones, o sea, realizar acciones distintas en momentos distintos. Es decir, si uno tenía una determinada condición, si esa condición se cumplía, uno realiza una determinada acción. Si no se cumple, realiza otra acción. Por ejemplo, yo voy por la calle y me cruzo con Lautaro Medina. Si no estamos en coronavirus, voy y le doy un apretón de manos. Ahora estamos en coronavirus, les digo hola, les digo de lejos. ¿Sí? Entonces, tomo acciones distintas en momentos distintos. Esos momentos se los define por medio de las condiciones. Si estamos con el coronavirus, hago algo, si no, hacemos otra cosa. Bien, estas son estructuras de decisión cuando uno tiene que tomar una decisión u otra, o sea, cuando hay dos grandes opciones. Dentro de las bifurcaciones, estas se llaman bifurcaciones, o sea, es como que hay dos caminos. Entonces vamos a hacer un ejercicio con esos dos caminos. Primero voy a mostrar el ejemplo y después hacemos el ejercicio. Por ejemplo, acá dice, pedir un número por consola, que es lo que hago acá. ¿Bien? Por favor ingrese un número, scanf, lo guardo en la letra N. Acá le pido al usuario un número. Y muestro por pantalla que es par, si es par. O sea, si cumple con la condición de par, es decir, módulo. Si el módulo 2 es igual a 0, o sea, si el resto de la división por 2 es 0, quiere decir que es par. Si no, es impar. Acá tenemos las dos condiciones. Condición cierta, condición falsa. Caso verdadero, caso falso. ¿Recuerdan esto del ingreso? Mírenlo con calma. Acá tienen el equivalente como lo hacíamos en el ingreso. Usábamos mod 2. En este caso en C, mod no existe este comando.
Lo que utilizamos es el porcentaje, pero es la única diferencia. En vez de mod, utilizamos porcentaje. Bien. Todos lo ven. Acá Camila lo está viendo, pero nadie más me contestó. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo parecido a este donde yo le pido al usuario que por favor ingrese su edad y que ingrese su nombre. Ya lo teníamos hecho de antes. Y quiero un cartelito que me diga algo así, que me diga Nico, usted es mayor, o que me diga Nico, usted es menor de edad, ¿no? ¿Se entiende? Entonces quiero estas dos acciones, o esta acción o la de abajo, una de las dos acciones, en base a la edad que se tipea. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio ahí? Una vez que el usuario ya tipió la edad y el nombre, ¿cómo son las acciones que tengo que realizar? ¿Cómo hago el condicional? ¿Qué debería hacer? Exacto, lo que dice Martín. Sí. El sí en C se lo pone en inglés y entre paréntesis ponemos la condición. La condición es que, ¿cuál es la condición? Edad es mayor o igual a 18. Si la edad es mayor o igual a 18, abro llave y cierro llave y pongo la acción que hago cuando la edad es mayor que 18. La acción en este caso es printf, entre comillas, ¿qué cosa? El nombre de la persona, acá va a estar el Nico, un espacio, espacio, usted es mayor. El nombre de la persona, ¿de dónde lo saco? Lo saco de la variable nombre. Listo. Si se cumple esta condición, hago esto. Vamos a compilarlo. Bien, por favor ingrese un entero, 5. Un entero no, era mi nombre. Era mi edad. Mi edad pongo 30. Ingreso mi nombre. Esto quedó mal guardado, me parece. Déjenme ver un segundo. Ingrese su edad y su nombre. Si quedó mal guardado. Siempre chequen que está guardado el proyecto, ¿sí? Porque si no ven, compiló una cosa vieja. Vuelvo a compilar. Su edad. Bueno, no me lo está guardando. Voy a guardar todo lo que tipié porque parecía estar bien. Acá tienen otro error típico del codeblock. Queda colgado con cosas viejas. Más que nada cuando guardan el proyecto. Vieron que yo lo había guardado hace un rato. Voy a copiar todo esto. Voy a eliminar este proyecto. Ese es un error que se van a topar una y otra vez. Que les queda tildado el proyecto. ¿Dónde tiene remote? Bien, vamos a crear otro. File, new, project. Bien, ahí llamo otro que se llama clase doc con el if. Listo. Bien, ahora sí, ya volví. Hice copiar y pegar de lo que tenía. Ejecuto.
Ahora sí, ¿ven? Ahora sí se condice con lo que dice el primer. Antes me estaba ejecutando cosas viejas. Ejecuto la edad, 30, nombre, Nicolás Pérez, siguiente. ¿Ven? Mensaje, Nicolás Pérez, usted es mayor. ¿Sí? ¿Por qué me está mostrando bien el nombre? Porque acá lo que digo es mostrar el nombre, porcentaje S, deja un espacio, usted es mayor. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasaba si yo tenía 13 años? Ahora voy a tener 13 años y me voy a seguir llamando Nicolás Pérez. Ejecuto y ¿qué hace? No hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque yo solamente tengo la acción dada para cuando tengo más de 18 años o 18 años. Por eso el mayor igual. Mayor igual quiere decir que tengo más de 18 años o que tengo 18 años. Por eso es mayor igual. Entonces, si no tengo 18 años, o sea, si tengo 13, 14, 17 o lo que sea, no hace nada. ¿Cómo se define hacer algo en la condición cuando no se cumple? Por medio del else. Esto es el equivalente al si no de pseudocódigo. Si no, ejecuto otra acción. Si no se cumplió, lo que hago es, usted es menor. Bien, entonces, ahora sí ejecuto. La edad, supongamos que tengo 15, me llamo Nico Pérez. Y ahora sale que es menor, ¿ven? Ahora funciona perfecto. ¿Por qué? Porque no entró a este if, no cumplió esta condición, pero sí cumplió el si no, o sea, lo contrario. Entonces, en los if siempre tienen que tratar de cumplir con alguna de las condiciones, o sea, abarcar todo el abanico de posibilidades. La edad o es mayor que 18 o es menor, no hay otra opción. Me perdí un poco con el chat, pero creo que lo que decía Romina o el comentario anterior, no sé si fue Nahuel o quién, que otra opción es decir, bueno, opción 1, soy mayor que 18, opción 2, soy menor de 18 años. Esto también funciona. Acá pongo un caso que se cumple u otro. ¿Sí? ¿Soy mayor de 18 o soy menor? No hay otra opción. Esto lo ejecuto y vamos a ver que también funciona. Ustedes utilizan el que más les guste o el que más les sirva para cada una de las situaciones. Cuando son solo dos casos, el else suele ser lo aconsejado. Edad 16, nombre Nico Pérez. Usted es menor. ¿Por qué? Porque no cumplió esta condición, pero sí cumplió con esta. ¿Ven? ¿Se entendió eso? Que es lo mismo el else que dos if. Sí, si lo querés usar, lo vas a usar. Yo no lo suelo explicar porque es una combinación de cosas que estuvimos viendo. Sí, por favor traten de poner las llaves. La llave dice que inicia el if y la otra llave que cierra el if. Sí, donde cierra el if, ahí pones otro if u otro else con sus respectivas llaves. No pueden dejar la misma llave. Dejar la misma llave implica que están dentro de la misma condición. Y eso no, eso está mal. Lo que pueden hacer es o con dos if o un if y el else. Bien, ¿se entendió esto? No, no hace falta que vaya en la otra línea, podés ponerlo acá. A mí me parece más prolijo dejarlo en la otra línea, pero nada, eso no es obligatorio. De hecho, puede ir todo en la misma línea, o sea, las líneas son una herramienta estética
y pedagógica, pero yo puedo poner todo en la misma línea. Puedo poner todo exactamente en la misma línea y todo funciona. Todo funciona igual, no hay problema con eso. Lo que define el paso de una instrucción a otra es el punto y coma, no las líneas. Entonces uno en línea puede escribir lo que quiera. Bien, pero bueno, claramente si se fijan no queda, no lo voy a ejecutar, pero funciona. A ver si lo ejecuto. Bien, funciona exactamente igual, dejando las líneas o no dejándolas. Pero es mucho más difícil de entender esto, todo seguido, no se entiende nada, que es lo que teníamos antes. No solo es mejor a nivel estético, sino a nivel de entendimiento. Sí, claro, puede haber tantos if como quieran, uno dentro del otro o dentro del else. Claro, si no, si, ta. Bien, seguimos avanzando. Acá tiene un ejemplo parecido, pero con el mod, o sea, con el porcentaje 2. Acá también lo vimos en la clase pasada, que era qué cosas mostraban con el... Lo voy a escribir acá. Eran los operadores lógicos. Vamos a hacer un repaso de eso. Esto ya lo trabajaron en los primeros ejercicios, pero no importa. Bien. Supongamos que tenemos esto, ¿no? Y supongamos que yo se los pregunto en el ingreso. Si en el ingreso les pregunto, ¿qué muestra esto por pantalla? 3 es mayor o igual que 1. ¿Qué mostraría eso por pantalla? ¿Cuál es el resultado? Otra vez pregunto, 3 es mayor o igual que 1. ¿Cuál es la respuesta de eso? Muy bien. Ahí todos los que dijeron 1, creo que se tildó un poco el chat. Pero todos los que dijeron 1 es correcto. Pero así todos yo las preguntas se las hice en el ingreso, ¿no? Si en el ingreso yo les preguntaba esto, ¿qué decía? Decía verdadero. O sea, en el ingreso trabajábamos con variables lógicas, que eran verdadero o falso. Eso en C no existe. En C lo que tenemos son 0 para el falso y 1 para el verdadero. Entonces, en este caso va a decir 1, en este caso va a decir 0, en este caso va a decir 0 y en este caso va a decir 1. Siempre que la condición es verdadera, entre comillas verdadera, muestra un 1. ¿Sí? Exacto, ahí lo que dijo Julián. Si es verdadero es 1, si es falso es 0. Y ahora les pregunto. A ver si el control Z me ayuda. Bien. Volvemos a este ejercicio. Sí, es lo mismo, eso es desigual, es lo mismo. No es igual o desigual. Voy a hacer solamente un if para que se entienda lo que voy a explicar. Si yo ponía una edad mayor a 18 o igual a 18, me mostraba este mensaje por pantalla. ¿Por qué me mostraba este mensaje por pantalla? Porque esto
¿Qué resultado nos da esto? Edad mayor o igual que 18. ¿Qué resultado da eso? Verdadero, exactamente. Entonces, cuando la condición que está dentro del if da 1, o sea, da verdadero, ejecuta la acción. Entonces, si yo pongo un 1, por ejemplo, si yo fijo el 1, esa acción se va a realizar siempre. Lo que tiene que quedar claro es que dentro del if siempre tiene que estar una condición y esa condición nos va a dar o 0 o 1. Si yo pongo un 1, la acción se va a ejecutar siempre. ¿Bien? Entonces, acá, esto no cumple la condición, es un 4, ¿no? Sin embargo, me dice que es mayor. ¿Por qué? Porque la condición ya no la puse más, no puse más el menor igual a 18, mayor a 18, pero dije que la acción es 1, o sea que es verdadera. Entonces, if 1, o sea, si es verdadero, siempre es verdadero, porque lo estoy fijando acá, esto es verdadero, realiza la acción. Entonces, ¿por qué hice esto? Para que tengan en mente que siempre las cosas que ponemos dentro del if, o sea, las condiciones, siempre dan 0 o 1. Cuando dan 1, se ejecuta la acción. Cuando da 0, no se ejecuta la acción. Eso simplemente a modo de repaso para entender un poco esto. ¿Qué relación hay entre las condiciones y el si o el if? Bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a realizar el ejercicio este de par o impar, es decir, que se ingresa un número por teclado y se muestra por pantalla que es par o que es impar. Pero lo vamos a hacer de otra forma que también ya habían visto en el curso de ingreso, que es la forma de los casos, que en C se lo denota como switch case. ¿Se acuerdan cómo era eso? ¿Se acuerdan cómo se trabajaba con eso en el ingreso? Mientras voy tuneando un poco esto. Sí, ¿cómo que no lo viste? Si pasaste el curso de ingreso es porque lo viste. Sí. Según sea, se llamaba en el ingreso, o según. Según sea, que separaban varios casos. Tenían caso 1, caso 2, caso 3, tenían varios casos. Se los voy a mostrar para refrescárselo. Es lo siguiente. Por ahora estuvimos trabajando con los casos donde la condición o se cumple o no se cumple. O sea, cuando hay dos opciones. Ahora, ¿qué ocurre si la opción deja de ser solamente dos? Puede haber múltiples opciones. Cada una de estas opciones va a tener una determinada acción. Entonces, cuando las condiciones dejan de ser dos y pasan a ser muchas, suele ser importante utilizar otro tipo de estructura que es la que se llama switch case o el según. El según del ingreso es el equivalente al switch de C. Vamos a ver cómo se ejecuta esto. Primero lo voy a hacer rápido con el if. Entonces le pido por favor printf ingrese un número. Le pido al usuario que ingrese un número. Lo guardo con el scanf como siempre. Es un entero, así que lo guardo con porcentaje de, coma, lo guardo en número con el AMP. Listo, esto es lo de siempre. Guardé el número que ingresé por teclado. Ahora voy a mostrar qué es par o qué es impar según lo que haya tipeado.
Entonces, bueno, si no lo vieron, igual tranquilo que lo vamos a ver, pero estaba en los apuntes del curso de ingreso, que era lo que tenían que estudiar para el examen. Si no lo vieron, bueno, no importa, igual ahora lo vemos. Entonces, primero lo voy a hacer simplemente con el if, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la condición? Quiero mostrar que es par o que es impar, esos dos mensajes. ¿Cómo haríamos esto? Si ven, ya está en el PowerPoint y ya vieron el resultado, pero díganme cómo sería si mira el PowerPoint ahora. Si el número que ingresó la persona dividido 2, o sea, el módulo de la división por 2 es igual a 0, o sea, si el resto de la división por 2 es 0, o sea, es par, ¿sí? Recuerden que las comparaciones las hacen con igual. Entonces, si el resto de dividir ese número por 2 es 0, ¿cuál es mi acción? Es par. Si el resto me dio 0, quiere decir que es par. Si no es par, ¿qué es? Es impar. Sí, claro, se puede guardar en una variable intermedia. En este caso, cuando es algo tan simple, no sé si tiene sentido, pero sí. Uno puede guardar en una variable intermedia que se puede llamar resto de división. Entonces, uno guarda en resto de división, guarda, ¿qué cosa? Guarda justamente el porcentaje 2. Entonces, acá hago la división y guardo el resto en resto de la división. Y ahora sí comparo. Si el resto de la división es igual a 0, es par. Es lo mismo, ¿no? Lo dejo de esta forma hasta la vuelta para que vean que es lo mismo, pero cuando es algo tan simple muchas veces se pone la operación dentro de la condición, pero bueno, desde ya que es lo mismo. Que queden si entendieron esto. Déjame ver que entendieron el if y ahora vamos a hacerlo de la otra forma, que es con el switch. ¿Entendieron esto? Perfecto, lo voy a ejecutar para chequear que no hay ningún error, ninguna inconsistencia. Voy a ingresar un número, por ejemplo el 9, el resto de la división es 1, entonces es impar. Está todo funcionando bien. Bien. Entonces ahora vamos a introducirnos a el nuevo tema, que es el switch. Switch. Entonces, el switch lo que dice es que voy a trabajar según las opciones que me puede dar mi variable. Entonces, según los casos de mi variable, abro y cierro la llave. ¿Cuántos casos hay de resto de división? ¿Cuánto me puede dar el resto de la división por 2? ¿Cuántos son los casos? Me puede dar dos casos, es decir, me puede dar o 0 o 1. Entonces, lo que hago es separo en casos. Case 0. Esta es la sintaxis. Y se lee así. Según sea el valor almacenado en el resto de la división, si ese valor es 0, o sea, estoy en el caso de que era igual a 0 el resto. Hago la acción del igual a 0. Printf es par.
¿Y el otro caso cuál es? Case 1. Printf es impar. Listo, y ahí terminó. Se separa en casos con el switch case. En este caso son dos casos, por lo cual si usábamos un if, no, eran prácticamente lo mismo, pero si fueran muchos casos en el resto de la división, sería mucho más compacto escribirlo de esta forma y no con el if. No. Acá adentro no pueden poner condiciones. Tienen que poner las variables, los datos que puede tomar esta variable. No pueden poner condiciones. Sí, claro, pueden poner tantos casos como haya, no los que quieran, los que haya. Voy a ejecutarlo. Cero es falso, es cierto, pero yo acá no estoy haciendo ninguna condición. Estoy diciendo cuánto vale el resto de la división. El resto de la división es 0 o es 1 porque son los restos de dividir por 2. Acá no estoy comparando con el 0, no estoy haciendo mal las condiciones. Voy a compilarlo para que vean una cosa y para que vean un posible error. O sea, hasta ahora lo que tienen que entender es que esta estructura es muy parecida al if, solo que es más compacta. Se separan los casos utilizando la palabra case, no utilizando el if y las condiciones. ¿Eso lo ven? ¿Eso lo entienden? Entonces, por ejemplo, voy a tipear un número impar, 11. Al tipear el 11, ¿qué pasó? Yo guardé en el resto de la división, ¿qué cosa? 11 dividido 2 da 5 y el resto es 1. Es decir, estoy guardando un 1 en el resto de la división. Como guardé un 1 en el resto de la división, ¿en qué caso estoy? Estoy en el caso 1. Por eso muestra impar. Sí, dentro de los casos ustedes pueden poner lo que quieran, lo que tengan que hacer. Printf, scanf o cualquier otra de las cosas que vimos y que veremos. Entonces, esto funcionó bien. Ahora lo que quiero que vean es qué pasaba si yo ponía un número par. Supongamos que ahora pongo un número par. ¿Sí? Pueden poner tantas sentencias por caso como quieran. En este caso lo estoy mostrando, es una sola, pero pueden poner las que quieran. Voy a ingresar un número par, por ejemplo 4. Al ingresar el 4, ¿qué va a pasar? El resto de la división, ¿qué cosa va a guardar? Va a guardar un 0, muy bien. Muy bien ahí Camila, que me está siguiendo cada vez que pregunto algo. Es importante que hablen de lo que les voy preguntando, no que por ahí se pongan a hablar de cosas pasadas. Bien, voy a estar en el caso 0, entonces, ¿qué me va a mostrar por pantalla? Ahora cuando apriete Enter. Voy a estar en el caso 0, así que ¿qué debería mostrar? Ingreso el 4, al apretar Enter va a guardar en el resto de la división un 0, ese 0 ahí está, va a hacer que me muestre que es par. ¿Sí? Sin embargo, lo voy a ejecutar y vamos a ver que no va a hacer eso. Si se fijan, lo que me dice es par y después me dice que es impar. Entonces falló algo. Con los case hay que tener un cuidado que no hay que tener con los if. Sí, me di cuenta que no bajaba el chat, por eso me quedé en silencio. Muchas veces se cuelga el chat. Cuando ingresa a uno de los casos, luego ejecuta todos los casos que están por debajo. Y eso no está bueno que ocurra, porque si dio 0 no me interesa que ejecute el caso 1. Entonces, para evitar eso, en los switch case, siempre cuando terminan de hacer todo lo que quieren hacer en cada caso, lo que tienen que hacer es poner la palabra break.
para evitar ese error que tuvimos recién. Entonces, esto es fundamental. Al finalizar cada caso, ponen la palabra break, para que al ejecutarse la acción de ese caso, el break hace que se salga, se termine del switch, no se siga ejecutando los otros casos. Bien, ahora lo voy a volver a ejecutar con el mismo número, con el 4, y vamos a ver que ahora sí funciona bien. Exacto, el break indica que ya no me interesa más seguir haciendo las acciones de los casos. Entonces vuelvo a ejecutar un número, el 4 otra vez, y ahora solamente me dice que es par. ¿Por qué? Porque me dijo es par, siguiente instrucción break, o sea terminar, quebrar el switch. Listo, ya se sale del switch. Así que es importante que pongan el break. Bien, vamos a hacer este mismo ejercicio pero con el 8. No, otro número, no sé, el 5. ¿Qué quiere decir esto? Este cambio, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la diferencia si yo pongo un 5 en vez de un 2? Divide por 5, exacto, ¿y qué más hace? Nos guarda el resto de la división por 5. ¿Cuáles son los restos de la división por 5? El resto puede ser 0, si es divisible, resto 1, resto 2, resto 3 o resto 4. Son los 5 restos que hay después de dividir por 5. Entonces, ¿cuántos casos habría acá? Tendríamos el caso 0, el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4. Entonces, acá ven que para hacer una operación como esta, el switch case es mucho mejor que el if. Sería mucho más incómodo hacer todos los if. Solamente cuando da 0 quiere decir que es divisible. Si hubiera dado 1, 2, 3 o 4, quiere decir que no es divisible. No voy a ejecutar esto porque el ejercicio perdió un poco la coherencia, ¿no? Pero lo que quería que vean es que pueden poner tantos casos como uno de C. Si querés que lo de abajo puente. Sí, me perdí un poco con la pregunta que está haciendo Martín, pero bueno. Ah, listo, sí, ya, ahora creo que entendí. Básicamente todos estos son un no es divisible. Otra vez, el ejercicio no tiene tanto sentido como el anterior, simplemente quería que vean cómo sería la estructura para varios casos. Bien. Ahora, les dejo 3 minutos para que ustedes piensen lo siguiente. Y alguien me lo muestra por teclado o habilita el micrófono y me lo dice. Se pide que se ingrese un número del 1 al 7. ¿Sí? Entonces, si el usuario tipea el 1, quiero que por mensaje de pantalla me diga es lunes. Si alguien tipea el 2, que diga es martes. Y si alguien tipea el... Así, ¿no? Seguimos de esa forma. Si alguien tipea el 7, que diga es domingo. Entonces, traten de hacer eso con el switch case. Alguno me lo manda por chat. Bien.
voy a copiar lo que puso acá Martín, a ver si está bien. Ni siquiera lo leí todavía. Te lo copio. Vamos a copiar lo que puso Martín, lo vamos viendo y de paso probamos si funciona. Bien. Acá tenemos lo que puso Martín. Vamos a chequearlo primero. Se le pide al usuario que ingrese un número. Esto lo había puesto yo. Guardamos el número con el porcentaje de. Eso debería estar bien. Sí, bien. Vamos a analizar los casos de número. Número puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Para el 1 es lunes, 2, martes. Perfecto. Parecería estar bien. Vamos a ejecutarlo. Bueno, no estaba bien. Muy mal, Martín. A ver en qué te equivocaste. Voy a chequear que estén bien los parámetros. Esto está bien. Ah, esto hiciste mal, ya. Muy mal. Vale. La comilla cierra antes del paréntesis. Bien, ahora sí debería estar bien. Muy mal, Martín, nos defraudaste. Bien, vamos a ingresar un número, por ejemplo, el 3. Me decepcionaste a los alumnos. Estamos indignados. Igual fue muy rápido, así que te perdonamos. Solo por esta vez, estás perdonado. Bien, entonces, ingresamos un 3 y el 3 es el caso de los miércoles, así que estaría todo genial. Otra vez, si no ponían el break, si no ponían ninguno de todos estos break, al ingresar al miércoles, después seguía ejecutando todos los casos. Iba a decir, es miércoles, es jueves, es viernes, sábado y es domingo. Entonces es importante que pongan el break, ¿sí? Y bueno, me viene joya la pregunta acá de Pri. Lo que me pregunta Priscila es, ¿qué pasa si el usuario tipea el 23? O tipea el 0 o tipea el 9. Si tipea cualquiera de los casos que no son estos, ¿qué pasa? Y no pasa nada porque el código dice que no hace nada. Vamos a tipear el 98. ¿Qué hace? No hace nada. Justamente porque es uno de los casos que no estamos considerando. Recuerden que con los if también teníamos que considerar nosotros todos los casos, si no el programa no hacía nada. Acá pasa lo mismo. Entonces, este ejercicio es bueno como para ver otro de los casos posibles, que es ¿qué pasa si no se tipea ninguno de estos? ¿Qué hago con los casos que no son estos? Para eso existe el comando default. Si uno pone default y ahora pone una instrucción, la que sea, printf error. Usted ingresó cualquier cosa. ¿Bien? Entonces acá, con el comando default, uno lo que dice es, bueno, si el caso de número no es ninguno de los que yo quería, digo, bueno, es un error o es algo que no tuve en cuenta. Entonces, el default es para eso. El default es para hacer algo que no está definido en los casos. Es para hacer una acción cuando no se cumplió ninguno de estos casos. Entonces lo vuelvo... Sí, el default sería como un else. Si no se cumplió nada de eso, utilizo el default. Entonces voy a ingresar un número, el 87. ¿Ven? Error, usted ingresó cualquier cosa. ¿Ven? Es como un super else. Si no se cumplió nada de esto, ejecuto el default. O sea, por defecto ejecuto esto. A menos que se haya cumplido alguno de estos. Bien.
Entonces lo principal acá del switch es el break, y un lujo es poner el default como para tener en cuenta los otros casos. Exacto, muy bien acá lo que dice Martín. El break es para que justamente si entra uno de los casos, no siga ejecutando todos los que están por debajo. En este caso, abajo del default no hay nada. Entonces, no poner el break acá no va a repercutir porque no hay nada que ejecutar. Así que es lo mismo. Igual, ante la duda, si quieren, ponen el break, no pasa nada. Pero en la última instrucción no es necesario ponerlo. Y todo, ahí está. Es necesario ponerlo en el 7. Sí, en el 7 es necesario porque si ingresamos al caso 7, ejecuta es domingo y después sigue ejecutando lo que está abajo y lo que está abajo es el error. Así que en el 7 tienen que ponerlo. El break es para que no ejecute lo que sigue abajo. Es simple, tan simple como eso. Bien, seguimos con el PowerPoint. ¿Se entendió esto? Sí, claro. O sea, el default y cualquiera de los otros casos, no es que solamente tienen que poner un printf. Dentro de esos casos pueden poner lo que quieran. Y lo que quieran quiere decir lo que necesiten. Vamos a ingresarlo bien. Vamos a ingresar un número, 87. Error, usted ingresó cualquier cosa, ingresalo bien. Y acá vuelve a pedir por teclado, 5. ¿Sí? Y así podemos seguir. ¿Ven? Uno puede poner tantas instrucciones como quiera en cada uno de los casos. ¿Qué pasa? Al guardar por número, ahora habría que volver a tomar las decisiones. Entonces, más adelante vamos a ver cómo retomar y volver a ejecutar desde el renglón 17. Ahora tendríamos que volver a hacer otro switch y así una y otra vez. No terminaríamos nunca. O sea, por ahora quédense con que pueden ejecutar tantas instrucciones como quieran. ¿Sí? Esto en cualquiera de los casos. No es solamente para poner un printf. Ponen las instrucciones que necesitan. Todavía no vimos ni while ni for, así que no vale usar nada de todo eso. Bien, ¿fui claro con esto del switch case? Sí, puede haber lo que necesitan. Puede haber un if con lo que sea, una llave y operaciones matemáticas, operaciones lógicas, cualquier cosa que necesiten. El default es para realizar una acción que no está comprometida en todas las anteriores. Es como un super si no. Si el caso no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, si no es ninguno de estos casos, hace esto. Ahí me seguiste, David. Es para los casos que no están definidos con anterioridad. Buenísimo. Sí, Eduardo. Ya lo comenté varias veces. Dentro de cada caso pueden poner la cantidad de instrucciones que quieran, las que necesiten. De hecho, cuando programemos ya más en serio, vamos a ver que dentro de cada caso por ahí tienen 25 renglones de código. Ahora simplemente le estamos mostrando cómo es la sintaxis. Bien, seguimos con el PowerPoint. Ya casi lo tenemos. Esto ya está. Esto sí. Bien, acá les dejo ejercicios para que nos entreguen, así les ponemos el presente y de paso practican. Les dejo estos, ¿cuántos son? 4, 5, 6 ejercicios.
Sí, ahora lo explico, pero solamente los rojos. Tienen que entregar antes del 12 a las 0, DNI, guión bajo nombre, guión bajo apellido, guión bajo viernes, solamente los ejercicios que están en rojo. Lo que no quiere decir que no hagan los que están en negro, ¿no? Desde ya. Traten de hacer también los que están en negro. Son todos igual de importantes y cualquiera puede ser que se les tome en el examen. Solo los que están en rojo. En su caso el 6, el 7, el 8 y el 12. Sí, ahí lo que dice Romina es muy importante. Si, o sea, yo les pido que por favor que hagan todos, porque tienen que practicar, hacer todos. De hecho, el ejercicio 10 es muy importante para que practiquen. Es un ejercicio importante que me gustaría que hagan todos, para que vean si están entendiendo bien todo esto. Pero no se los pido. Así todo, si Romy o si cualquier otra persona los hace, nos mandan también. Mándenlos y de paso los vemos. Nosotros cuando terminamos de ver todos los ejercicios, a la clase siguiente, cuando hacemos el repaso, hacemos hincapié en todos sus errores. Entonces, cuantas más cosas nos mandan, más errores encontramos. Sí, si se fijan, todos estos ejercicios son ejercicios del ingreso. Entonces, a nivel de programación no van a aprender mucho en estas clases. Lo que sí van a aprender es la sintaxis de C. Así es. Sí, otra vez respondiendo ahí lo que dice Priscila, si antes del 12 a las 4, a las 0, perdón, cualquiera, antes del 12 a las 0 hicieron todos los ejercicios, mandan todos los ejercicios, no hay problema. Les exigimos estos 4 que están en rojo. Bien, ¿se entendió esto lo que tienen que hacer? El 9 también lo habíamos hecho en el ingreso, creo que todos están hechos en el ingreso, ¿bien? Una vez que terminen de hacer todos estos ejercicios y me los mandan por mail, lo que pueden hacer es seguir avanzando. Déjenme leer lo que está diciendo Lucía. Tiene que cumplir con las dos condiciones exactamente. ¿Dónde está? Ejercicio 6. Par y múltiplo de 5. Por ejemplo, 10. ¿Sí? Ese es múltiplo de 5 y es par. ¿Qué estaba diciendo? Una vez que terminan de hacer todos estos ejercicios, siguiente PowerPoint, ¿qué dice? Que con todo lo que vimos hasta hoy pueden terminar toda la guía 1. De hecho, ya casi que la podían terminar antes. Toda la guía 1 y casi toda la guía 2. Pueden hacer hasta la hoja 12 de la guía 2. ¿Sí? Además, les recomendamos que traten de hacer todos los ejercicios del curso de ingreso. Que los vuelvan a hacer, pero en C, desde ya. Y si quieren más ejemplos de todo esto que estuvimos viendo, los tienen acá en este video que hicimos otros años, donde ven los mismos temas que estuvimos explicando hasta ahora. Sí, seguramente. Cuando tengamos que tomar parcial, si seguimos en cuarentena, lo tomaremos igual. No sé cómo, pero lo tomaremos. Seguramente les mandamos varios ejercicios por mail, les damos 2 horas para que lo hagan y que lo envíen. No creo que sea mucho más difícil que eso. Supongo que fue porque pusiste muchos main juntos. Main tiene que haber uno solo siempre, un solo main. Por ejemplo, si este es el ejercicio 1, lo ejecutás hasta donde termina, y donde termina el ejercicio 1, pones, qué sé yo, un printf, ejercicio 2. Y acá haces el ejercicio 2. Seguís. Todo dentro del main y del return 0. Así haces un solo main. Ese seguro fue tu error. Me perdí. ¿Quién preguntó? Leí la pregunta y no la encuentro.
lo que pregunta Esteban, ¿en el ejercicio 6 se pueden poner dos if? Sí, en el 6 o pueden poner dos if o un solo if con las condiciones. Eso es lo que ustedes quieran. De hecho pueden probar las dos cosas si ustedes eligen. En este caso estoy de acuerdo con lo que dice Camila, creo que conviene hacer todo con una condición y un if, pero nada, si quieren usan dos if, tampoco pasa nada. No, claro, en ese caso no es para usar un switch. En el de masa corporal tienen que hacerlo con if, sí o sí. No, ni idea cómo va a ser el parcial, pero no creo que sea muy difícil. Les mandamos un ejercicio y se les pedimos que lo manden por mail, dándole 2 horas, una cosa así. Así todo, esta materia es anual, así que nos podemos dar el lujo de esperar bastante para tomar el examen. Sí, las otras materias están más complicadas porque este cuatrimestre pinta que va a ser todo virtual, por lo cual materias como matemática o expresión de problemas y algoritmos u organización de computadoras son materias más difíciles para tomar un examen de forma a distancia. Pero en programación no creo que tengamos mayores problemas. De última tomamos el examen en julio, agosto y listo. Sí, Sofi, hay que mandar las que están en rojo en el PowerPoint anterior. Estas. De nada. No sé si ahora, pero en 1 hora y media, 2, va a estar subido. Yo ya, ni bien cuelgo con ustedes, ya me lo pongo a subir a YouTube. Eso demora un tiempo bastante extenso porque el video queda largo y después lo subo todo. Sí, las pueden mandar a las tareas fuera de horario, no hay problema, pero ya no tienen su correspondiente presente. Pueden mandar para que las veamos, nada más. Sí, esto ya se los mencioné en la clase pasada. El PPT no lo bajen hasta que no termine la clase, porque yo subo el PowerPoint que les muestro. De hecho, el PowerPoint a veces los modifico, entonces no se descarguen el que está subido antes de la clase. Ejercicio 8 no hace falta que usen variables auxiliares, pero si lo quieren, lo usan. No es necesario, pero podrían. Si no, usas varios if y listo. Si no, variable auxiliar, como vos desees. Eso respondiendo a Lucía. Bien, si no hay más consultas, vamos cerrando la clase. Dale, gracias Lucas. Excelente. Bueno, vamos cerrando la clase entonces. Muchas gracias por madrugar en un feriado, aunque sea de cuarentena. No, gracias a vos, Cami, Juan, Lautaro. Nos vemos pronto. Saludos.